Vamos a dar inicio. Primero vamos a tocar varios temas. Esto es un congreso, van a haber varios exponentes. Primero me va a tocar a mí quién es el profeta. Para poder ver este tema, déjenme presentarme. Yo soy el apóstol José Luis García y vamos a ver el tema de quién es el profeta. Primero, déjame decirte que vivimos en tiempos bastante difíciles, ya que el enemigo ha pasado preparando el escenario para poder perseguir lo profético. Sí, si recordamos, en el tiempo de Elías también hizo lo mismo. El profeta Elías le tocó que enfrentar un mundo lleno de idolatría. El gobierno de ese tiempo, que estaba a cargo de Acab, el rey Acab, quien hizo una unión marital con Jezabel, quien promovía la idolatría y el ocultismo. Ella perseguía todo lo que era profético. Lo mismo está pasando ahora en nuestro tiempo. Las autoridades políticas se han involucrado mucho con el ocultismo y la idolatría. Y el espíritu de Jezabel sigue persiguiendo todo lo profético. Así que, mis amados, es tiempo que la iglesia despierte, que abrace lo profético. Yo sé que hay mucha gente que ha estado hablando en contra de lo profético, pero nosotros vamos a aprender ahora. Es muy importante que lo profético se active en nuestro tiempo para que podamos llevar los diseños que Dios tiene para todos. Yo quiero pedirles, por favor, que si dejan de escribir un poquito, después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Por esta razón, nosotros como ministerio tenemos una escuela apostólica profética donde estamos enseñando acerca de los 5 ministerios. En esta escuela estamos enseñando para poder formar ministros, y es muy importante que nosotros entendamos especialmente este ministerio profético, este ministerio del profeta. El profeta es un enviado por Dios como un radar para la iglesia, para que podamos detectar el ambiente espiritual. Los profetas trabajamos para 2 cosas. Una, poder bajar los diseños del trono de Dios. O sea, lo que Dios quiere que sepamos en la tierra, las congregaciones, el pueblo de Dios. Y número 2, para poder también discernir y poder destruir todas las estrategias del enemigo contra la iglesia. El profeta, en el término hebreo, se le llama Naví. Naví viene de una palabra que tiene que ver con anunciar y proclamar. Esta es la naturaleza del profeta, proclamar y anunciar. Cuando nosotros como profetas oramos por alguien, es muy diferente de como lo hacen los pastores. Los pastores normalmente oran diciendo: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sana a esta persona. O dice: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por favor, libera a esta persona. Nosotros como profeta, debido a que tenemos una naturaleza de anunciar y proclamar, que es Naví en hebreo, estamos declarando. Quiere decir esto que al proclamar, nosotros hacemos declaraciones. Cuando nosotros oramos, decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por la autoridad que tú me has dado, yo declaro que esta mujer es libre ahora en el nombre poderoso de Jesús. O decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de vida, una palabra de sanidad divina en el nombre poderoso de Jesús. Quiere decir que esta palabra, Naví, del hebreo, que se traduce como profeta, nos da a entender que es la naturaleza del profeta proclamar. Aunque algunas personas le van a decir lo contrario, le van a decir: ¿y usted de dónde toma eso? Bueno, si usted lee en el libro de Isaías, en el capítulo 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado para predicar buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos. Ahí dice esta palabra de proclamar. Nosotros declaramos esta palabra y no es algo que queremos forzar a Dios para que haga las cosas. No, porque Él ya nos mandó a hacer esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo:
Vayan, por lo tanto, predicando. También nos mandó a sanar enfermos, a sacar demonios, a limpiar leprosos. De manera que nosotros solamente estamos siguiendo las instrucciones que él ya nos mandó. Si yo le pregunto, ¿sabe usted por cuántas personas enfermas oró nuestro Señor Jesucristo? ¿Por cuántas personas enfermas oró nuestro Señor Jesucristo? Bueno, déjeme decirle que por ninguno. Él no oraba por ellos, él solo declaraba la palabra. Le decía, quiero, sé limpio. Esa era la palabra, la forma en que él tenía, el poder de la palabra. Así que, mis amados, yo quiero que entendamos qué es esta palabra Nabí, que se traduce profeta. Hay otra palabra que se traduce Nabá, del hebreo. Este es un término que se traduce también como hablar, cantar, por inspiración divina, gritar y profetizar. Nabá tiene que ver con adoración. Una de las naturalezas del profeta es la adoración. Una de las columnas más fuertes del ministerio profético es la adoración. Y es muy importante que entendamos que no todos los adoradores son profetas, ¿verdad? Pero sí, todos los profetas deben de ser adoradores. Bien, vamos a ver otra palabra en el hebreo que se llama nebuá y tiene que ver con predicción hablada o escrita. Mis amados, todos los profetas deben de escribir lo que Dios les dice. Tiene que estar escrito. ¿Por qué? Bueno, déjame contarte este secreto, mi amado. El profeta es responsable por toda palabra que sale de su boca. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué hubiera pasado si los profetas del pasado no hubieran escrito? Como por ejemplo que Juan el apóstol hubiera dicho, bueno, esta revelación es para mí. Y no lo hubiera escrito, no tuviéramos ahora lo que conocemos como el Apocalipsis. O ¿qué tal si no hubiera escrito Moisés? No tuviéramos Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números y todo lo demás que se ha escrito, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos estos son libros de hombres que fueron profetas que escribieron lo que Dios les dijo. Así que como profetas debemos de tener un libro donde escribimos para que la palabra que Dios nos da no se nos olvide. Hay otra palabra que también se llama natab. Es destilar gradualmente. Quiere decir que Dios nos envía muchas veces el conocimiento a través de, vamos a decir, como gotitas, como pequeñas partes. Hay otra palabra que se llama chazá. Esto tiene que ver con mirar detenidamente en visión, en éxtasis o también en sueños. Es una forma en que Dios nos habla. Ahora, nosotros debemos de tener entendimiento cómo vamos a identificar lo que Dios quiere decir. Así que, mis amados, es muy importante que entendamos la naturaleza del profeta. El profeta también es un transformador de ambientes, es un restaurador. Las dos columnas más fuertes del ministerio profético tienen que ver con la intercesión y la adoración. Son dos unciones que vienen acompañando al profeta. Pero el profeta básicamente es los ojos, los oídos y la boca de Dios. Voy a volver a repetir. El profeta es los ojos, los oídos y la boca de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver primero qué significa ser los ojos de Dios. Para esto les invito a que leamos Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bien, aquí la escritura nos habla que Dios señorea con poder. O sea, él mantiene su autoridad sobre la tierra con poder. Y dice, y sus ojos, o sea, los profetas, atalayan sobre las naciones. O sea, los profetas son como atalayas. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra atalaya es una palabra que se ocupaba mucho en el pasado, ya que las ciudades eran ciudades fortificadas, había un cerco de protección alrededor de la ciudad y cada cierta distancia había una torre que se llamaba atalaya y la persona que estaba arriba de esta torre también se llamaba atalaya.
Entonces, la palabra atalaya es como un guarda, ¿verdad? Como un guarda de seguridad que está vigilando. Pero vamos a ver cuál es el trabajo de este atalaya, y para esto los invito a leer el libro de Isaías 21:6. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Entonces, ¿cuál es el trabajo del atalaya? Es hacer saber lo que ve, no solo ver. Sí, muchas personas tienen conceptos preconcebidos acerca del ministerio profético, pero el trabajo no es ver, y el hecho que sea los ojos no quiere decir que solo tiene que ver. El texto dice: ve, pon centinela, que haga saber lo que ve. Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Bueno, aquí el Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, le está hablando al profeta Isaías. Y mira lo que le contesta Isaías en el versículo 8. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Como podemos ver, es muy importante que entendamos que Isaías se consideraba un atalaya. Y él dijo: yo estoy, aunque nosotros conocemos que en lo natural, él nunca fue un atalaya de estas torres. Él estaba hablando en algo espiritual. Y él dice: yo estoy de continuo, de día y de noche, estoy sobre mi guarda. O sea, él cuidaba de Israel. Pero algo interesante que me llama la atención en este texto es cómo se expresa al inicio del texto. Dice: y gritó como un león. ¿Con qué propósito? Bueno, sigamos leyendo en el versículo 9. Y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Como podemos ver, la palabra dice que cayó Babilonia y que sus ídolos se quebrantaron. Ahora la pregunta es: ¿por qué cayó Babilonia? Bueno, Babilonia cayó porque Isaías gritó como un león, declaró la palabra que venía de los cielos, del trono de Dios, para quebrantar aquello que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Es muy importante que entendamos esta parte. Llegar a ser los ojos de Dios significa ser un atalaya, ser un guarda, tener entendimiento de lo que Dios quiere que veamos. Bueno, para aprender mejor de esto, le voy a invitar a que veamos el libro de Daniel, el capítulo 9, del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bien, vamos a desmenuzar un poco estos textos y lo vamos a tomar uno por uno. Primero, vamos a ver el versículo 20. Dice: ¿qué estaba haciendo Daniel en este momento? Dice: estaba orando, confesando su pecado y el pecado del pueblo de Israel. Bien, ¿cómo le llamamos nosotros a esto en este tiempo? Intercesión. Él estaba derramando su ruego delante de Jehová. Entonces, esta palabra de ser los ojos de Dios tiene que ver también con la intercesión, con cuidar la congregación o la ciudad que Dios nos ha asignado. Y luego, si nosotros vemos, dice que él vio una visión, vio que venía un ángel. ¿Y qué le dice el ángel? En el versículo 22 dice: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, Dios nos envía revelación divina. En este caso, el ángel había venido a traer sabiduría y entendimiento. Veamos lo que dice el versículo 23. Dice: al principio de tus ruegos, o sea, cuando entró en intercesión, fue dada la orden. Y al final dice: Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión.
si yo les pregunto en este momento, ¿entiendes la orden y entiendes la visión? Bueno, quiere decir que Dios, cuando él comenzó a hacer sus ruegos, dio la orden. ¿A quién le dio la orden? Al ángel Gabriel. Y luego cuando le da la orden, viene él y le trae sabiduría y entendimiento. Entonces la orden que Dios dio a Gabriel era que le trajera sabiduría y entendimiento. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros hacemos este trabajo de intercesión, Dios va a traer más revelación a nuestra vida. Como profetas necesitamos esta sabiduría y entendimiento. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con ser los ojos de Dios. O sea, va más allá que simplemente ver. Tenemos que bajar los diseños que Dios nos da para poder establecer en la tierra lo que se ha diseñado en el trono de Dios. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Ser los oídos de Dios. ¿Qué significa ser los oídos de Dios? Vamos a leer primero el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. El oído, ¿para qué sirve? Bueno, aquí nos habla de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia. Entonces, como profeta, nosotros tenemos que tener una muy buena comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener un oído presto para escuchar las instrucciones que el Espíritu le está trayendo a la iglesia. Necesitamos entender lo que Dios quiere para la iglesia. Bien, vamos a ver ahora qué significa ser la boca de Dios. Para eso vamos a leer Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Como podemos ver en esta palabra, él nos explica varias cosas que me gustaría tomarlo en cuenta. Primero, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahora, es muy importante que entendamos esta palabra porque muchos han mal entendido la palabra convertirse. Muchos en las congregaciones, cuando hablamos de convertirnos, pensamos o nos imaginamos el momento donde confesamos a Jesús. Pero convertirse es una palabra de un continuo constante. Quiere decir que toda la vida tenemos que estar en este proceso de convertirnos. Tratar de llegar a ser mejores personas que nos acerquemos al ADN de nuestro Dios. Tener esas, vamos a decir, esas cualidades que Dios tiene. Entonces dice él, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ahora, ¿cómo nos convertimos? Dice, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué es lo precioso? Lo precioso es Cristo en ti. Lo vil es la carne. Lo vil es el alma. Así que si nosotros entresacáramos lo precioso que es Cristo, entonces serás como mi boca. ¿Qué significa? Que el profeta primero tiene que pasar este proceso, ser desarrollado para poder llegar a ser la boca de Dios. Mis amigos, mis amados, mis hermanos, es muy importante que nosotros entendamos, la mayor parte de las personas quieren como profetas en cuanto se dan cuenta que Dios les hace un llamado, que ellos entienden su llamado, quieren ir a contarle todo al Señor, a la gente, lo que el Señor les ha dicho, pero esto no es bueno. Yo quiero que entendamos, mis amados, que nosotros somos confidentes de nuestro Dios. Él nos va a decir cosas, pero no para que vayamos a platicarlas. Muchas veces yo he escuchado aún en reuniones donde estamos con cientos de personas en una plataforma, quieren contar con sus sueños, pero esto no es correcto, mis amados. Tenemos que tener una persona, un padre ministerial que nos enseña, de esto lo debemos hablar en privado para no caer en este error, porque para llegar a ser la boca de Dios tenemos que haber sido procesados. Quiere decir, tenemos que llevar el proceso
tenemos que ser formados para que lleguemos a este proceso. Bien, esto es lo que tiene que ver con ser la boca de Dios. Ahora, mis amados, vamos a ver que hay tres tipos de profetas. Los tipos de profeta, primero, los que son tipo de Jezabel, son los que trabajan con la hechicería y adivinación. Y vamos a ver algo acerca de esto. Pero primero, quiero que veamos que hay otros dos tipos de profeta. Primero, el profeta que es el tipo de Elías. El tipo de Elías es el profeta que es el profeta llamado por Dios, que ha sido procesado, una persona sin tacha. Esta persona puede traer la palabra de Dios. Hay otro profeta que le llamamos el tipo de profeta Acab. El tipo de profeta Acab es aquel profeta que ha sido puesto por el hombre. Ahora, ¿por qué un hombre nombraría a un profeta si Dios no le va a hablar? Bueno, esto lo hace mucha gente para manipular. En algunos ministerios, en algunos concilios, tratan de ungir a una persona como profeta para que hable a favor de una persona. Esto normalmente lo hacen por poder o por dinero. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que ha sido nombrado por profeta que no ha sido llamado por Dios. Ahora vamos a ver este caso de Jezabel, los que son llamados por Jezabel, como Jezabel. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Dice la palabra, esta palabra es para la iglesia y es muy importante que nosotros entendamos. Dice, porque tengo unas cuantas cosas contra ti. Y dice, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, que ella se autodenomina. Esta palabra que se dice viene de el griego pseudos profetus. Significa que ella misma se autodenominó. Quiere decir que se autodenominó a sí misma. Las personas cuando llegan a un lugar, vamos a decir que usted es el pastor o la pastora. Cuando llega alguien y le dice, yo soy un profeta, usted tiene que preguntar, ok, ¿y de qué casa vienes? ¿O quién es tu padre ministerial? Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque si no tiene un padre ministerial, quien la haya ungido, quien la haya formado, quien le haya enseñado, que dé un aval por esta persona, que diga, ya está madura para poder trabajar. La mayor parte de personas se hacen llamar independientes. Mis amados, eso no existe en el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que somos un solo cuerpo. Quiere decir que todos trabajamos en unidad. No hay tal cosa como un profeta independiente. Cuando no tiene a un padre ministerial o alguien que lo haya ungido, que le dé un aval, significa que se ha autodenominado a sí mismo. Y esta es el tipo de personas que Dios está llamando a través del ángel a la iglesia. Le está diciendo que no toleremos a esta persona que se autodenomina como profeta. Mis amados, tenemos que entender que ahora el diablo ha tratado de robar los hijos del reino. Recuerde que el diablo no puede engendrar hijos espirituales. Así que él trata de robarse los hijos del reino. Aunque una persona tenga un llamado profético, muchas veces se salen de su cobertura o de la persona que los está formando por orgullo, por altivez, porque no quieren entregar cuentas a nadie. Pero el problema es que cuando estamos solos, no tenemos a alguien que nos corrija, podemos caer en el error. Bien, muchos de nosotros tenemos que entender que no podemos nombrarnos a sí mismos. Tenemos que ser nombrados por una persona, un ministro maduro. Cuando nosotros somos llamados, tenemos que entrar a este proceso de formación. Así como Eliseo, cuando entró a la formación, con Elías pasó 14 años. Él no anduvo profetizándole a nadie. Él tuvo que esperar hasta que se le diera el manto para poder entrar. Podemos ver que estos son los tres tipos de profetas que hemos descrito.